Hola, ¿cómo están? Bueno, me dicen que sí, que están ahí, así que empezamos con nuestra segunda clase de biología. Ya la semana pasada tuvimos solamente con Joana, que fue la única alumna que estaba presente, y vimos homeostasis, un concepto muy importante en biología y con el que vamos a seguir profundizando esta semana, y vimos el papel del sistema renal en la homeostasis, regulando los líquidos corporales y la excreción, la eliminación de sustancias de desecho. Y hoy, como ven, vamos a ver el sistema nervioso, ¿ya? Un sistema también fundamental en nuestro organismo. Bueno, hoy vamos a ver cuáles son las funciones del sistema nervioso, el que tienen aquí una imagen en colores, qué células componen este sistema, en qué consiste el impulso nervioso, cómo se transmite y qué es la sinapsis entre neuronas, cómo se organiza en forma general el sistema nervioso y por último vamos a ver la estructura del arco reflejo que nos sirve para comprender los elementos fundamentales que participan en una respuesta del sistema nervioso. Bueno, empezamos entonces. Aquí tenemos una serie de imágenes de acciones muy distintas en las que interviene nuestro sistema nervioso, percibiendo alguna situación y generando una respuesta al respecto. Situaciones muy diferentes, desde cuando Claudio Bravo ataja un penal, esperamos que se repita más a menudo en los próximos partidos, un estornudo, una respuesta mucho más sencilla, o cuando un estudiante como ustedes está escuchando y prestando atención a una de sus clases de graduación. Bueno, vamos a ver de qué manera el sistema nervioso coordina cualquiera de estas acciones. Bueno, en primer lugar, el sistema nervioso funciona a partir de la recepción de estímulos, ¿ya? Que ocurre a través de los distintos órganos de los sentidos. Y tienen una imagen donde vemos cómo podemos recibir estímulos auditivos, visuales, gustativos, olfativos, del tacto, o pueden ser también estímulos internos. Ya el sistema nervioso responde a estímulos tanto del medio externo como del medio interno. Cualquier cambio que ocurra a nuestro alrededor es percibido por nuestro sistema nervioso. ¿Y qué hace este sistema al respecto? Pues procesa la información recibida y la interpreta para, finalmente, aunque de manera muy rápida, generar una respuesta. ¿Ya? Y la respuesta la lleva a cabo un órgano efector, que puede ser un músculo, como ven en la imagen, o podría ser también una glándula de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso en conjunto percibe los cambios, como les decía, tanto del medio externo como del medio interno, porque pueden ser también, por ejemplo, cambios de temperatura que ocurren en nuestro organismo, cambios en el equilibrio, cualquier modificación del medio la procesa en el sistema nervioso central, que vamos a ver después, y elabora una respuesta. Por ejemplo, en el caso del arquero, ve hacia dónde puede ir la pelota, intenta adivinar, y rápidamente su cerebro genera una respuesta que es moverse hacia un determinado lado, mover las manos, etc. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¿Reconocen esta compleja red que tengo aquí a mi alrededor? ¿Qué relación tiene esto con el sistema nervioso? Si le tuvieran que dar un nombre a esto que me está rodeando, ¿qué dirían que son? Recuerden que el siguiente punto que íbamos a ver, después de introducir de manera general las funciones del sistema nervioso, eran las células que componen el sistema nervioso, ¿ya? Y esto que tenemos aquí, efectivamente, es una red de neuronas. Muy bien. Todas estas redes de neuronas que forman parte de nuestro sistema nervioso son las que nos permiten aprender, almacenar la memoria,
recibir determinados tipos de sensaciones, generar movimiento, todo lo relacionado con el sistema nervioso. Muy bien. Es una imagen ya conocida para nosotros, esta de las neuronas, que forman redes y a través de las cuales se transmite la información. Ya vamos a ver ahora un poco más cómo están compuestas estas neuronas y qué tipo de información transmiten y de qué manera. Bueno, aquí tenemos el esquema de una neurona. La neurona se dice que es la unidad básica del sistema nervioso o la unidad funcional porque es una célula que es capaz de recibir estímulos que veíamos antes, que pueden ser de muy diversos tipos, y responder frente a ellos generando un potencial de acción, un impulso nervioso que se transmite a través de la neurona y de una neurona a otra, por medio de la sinapsis que vamos a ver después. Bueno, ¿cómo está compuesta la neurona? Aquí ven que tiene distintas partes. Es una célula que no tiene la estructura típica de la célula que solemos estudiar, que quizás vieran en primer ciclo, que se suele representar de manera más redonda con el núcleo en el centro. Aquí tenemos una estructura muy especializada para la captación y transmisión de impulsos. ¿Ya? Y debido a esta gran especialización que presenta la neurona, ha perdido algunas de las propiedades fundamentales de las células, como es la capacidad de reproducción. ¿Ya? Por eso es que las lesiones cerebrales son definitivas, porque las neuronas en general no son capaces de reproducirse. Bueno, como en todas las células sí, tenemos un núcleo, ahí, que es el lugar donde se almacena la información genética. Este núcleo se encuentra dentro de un cuerpo celular o soma, que es la parte que rodea el núcleo, contiene citoplasma y distintos organelos como las mitocondrias que le proporcionan energía a la célula. Además tiene una serie de prolongaciones, ¿verdad?, esta célula. Tenemos las dendritas, que son prolongaciones cortas y numerosas que tienen la función de captar los impulsos nerviosos procedentes de otras neuronas. Los conducen hacia el cuerpo celular y de ahí se transmiten por medio del axón, que es una prolongación única y más larga, para llegar a otras neuronas. A través de estos botones terminales donde se almacenan los neurotransmisores, el impulso nervioso va a pasar a otras neuronas. ¿Ya? Entonces tenemos el cuerpo celular o soma, que contiene el núcleo, las dendritas, que son esas ramificaciones en forma de árbol, y el axón, que en algunos casos está protegido por una vaina de mielina, que después vamos a ver qué función tiene. Pero fíjense que aquí dice que la neurona le dice a otra célula, que es una célula glial, que sin ella no es nada. ¿Qué ocurre? El sistema nervioso no está formado solo por neuronas. La neurona es la célula principal porque es la encargada de transmitir el impulso nervioso y de generarlo, la que transmite la información. Pero hay otras células que representan también un porcentaje importante del volumen del sistema nervioso y que cumplen distintas funciones. Y estas son, en conjunto, las células gliales o neuroglía, dentro de las cuales encontramos varios tipos. ¿Ya? Pero no es necesario que sepan con detalle los nombres y funciones de cada una, sino que en general tengan la idea de que además de las neuronas, en el sistema nervioso central tenemos otras células que son los oligodendrocitos, células de Schwann, células ependimarias, astrocitos y microglía, que cumplen funciones relacionadas con la protección del sistema nervioso, la nutrición, forman las vainas de mielina también en el caso de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y en el caso de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. ¿Ya? Bueno, acabábamos de ver las partes de la neurona. A ver si nos acordamos y las podemos nombrar en este esquema que tenemos aquí, ¿ya? El número 1 nombra esa parte central que recibe el nombre de cuerpo. ¿Recuerdan cómo era? Se llama también soma o cuerpo.
la parte central de la neurona, donde está la mayor parte del citoplasma y algunos organelos. Número 1, Jorge y Joana. Corresponde al, bien, cuerpo celular. Excelente. Cuerpo celular o soma. Después, con el número 2, tenemos un organelo principal de todas las células, donde está contenido el material genético en forma de ADN, que es el... ¿A qué correspondería el número 2? Donde tenemos el ADN, por lo tanto el centro de control de cualquier célula es el núcleo. Excelente. Después tenemos una serie de prolongaciones. Bien, Jorge. 2 núcleos y el número 3 corresponde a unas prolongaciones más cortas y numerosas en forma de árbol, por donde la célula capta los impulsos nerviosos procedentes de otras neuronas y que reciben el nombre de dendritas. Muy bien. Y por último, el número 4 señala la prolongación principal de la neurona de mayor tamaño, por medio de la cual se transmite el impulso nervioso hacia otras neuronas. Y esta, número 4, recibe el nombre de axón. Perfecto. Muy bien. Y tienen las principales partes de la neurona que tienen que conocer. Bueno, hemos mencionado ya el impulso nervioso, que es la forma de comunicación de las neuronas, la forma a través de la cual el sistema nervioso transmite la información que recibe desde el exterior y también las respuestas que genera. El impulso nervioso consiste en una serie de cambios de tipo eléctrico, electroquímico. Se producen cambios en el potencial de la neurona debido a los movimientos de iones de sodio y potasio principalmente a través de la membrana de la neurona. ¿Ya? Como ven en la animación, el impulso nervioso, como también habíamos comentado, llega a través de las dendritas, que lo captan procedentes de otras neuronas, y se transmite por todo el axón hasta llegar a la arborización terminal, de donde va a transmitirse a otra neurona. Y todo esto ocurre, como les decía, por cambios en el potencial de membrana. Cuando una neurona está en reposo, su interior es negativo, presenta más cargas negativas que positivas. Sin embargo, cuando se genera un potencial de acción, esa polaridad se invierte, el interior se vuelve positivo y ese cambio se va transmitiendo a lo largo de todo el axón. Y esa es la forma en la que el sistema nervioso transmite su información. Bueno, les decía también antes que la mayor parte de los axones, en realidad, están protegidos por un recubrimiento que recibe el nombre de vaina de mielina. Y este está formado por unas células, que en el caso del sistema nervioso periférico son las células de Schwann, que enrollan su citoplasma alrededor del axón y de esta manera protegen el axón y además permiten que el impulso nervioso se transmita a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque como ven aquí, en la imagen que tenemos a este lado, cuando una neurona presenta su axón recubierto por la vaina de mielina, que es una sustancia de composición lipoproteica, el impulso nervioso se transmite solo en las interrupciones que hay entre una célula y otra, las interrupciones de la vaina. De manera que en lugar de ocurrir la transmisión del impulso todo a lo largo del axón, ocurre solo en ciertos puntos. Y por eso se habla de conducción saltatoria y es más rápida que la conducción continua que tiene lugar en el caso de los axones que no están protegidos por vaina de mielina. Por eso esta vaina de mielina es fundamental y hay algunas enfermedades graves, enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que se producen cuando se degrada la vaina de mielina y se ralentiza mucho entonces la transmisión del impulso nervioso. Bueno, habíamos comentado también antes el concepto de sinapsis.
Como habíamos visto antes, en esa red de neuronas que veíamos, las neuronas se comunican unas con otras y lo hacen a través de un proceso que se conoce como sinapsis, la comunicación entre distintas neuronas. La sinapsis ocurre entre una célula que se denomina presináptica, a través de la cual llega el impulso nervioso, y otra que sería la célula postsináptica, a la que va a pasar el impulso nervioso. Hay dos tipos de sinapsis, sinapsis eléctricas y químicas, pero las más comunes, las que se dan en organismos como nosotros, son las sinapsis químicas en las que participan unas sustancias que son los neurotransmisores. Hay un pequeño espacio entre la célula presináptica y la célula postsináptica y ahí se liberan unas sustancias que se conocen como neurotransmisores que permiten la comunicación entre las dos neuronas y la transmisión del impulso de una a otra. Estas sinapsis son modificables además por medio de ciertas sustancias y procesos. Por ejemplo, las drogas actúan sobre la sinapsis. El efecto que tienen está relacionado con el tipo de receptor de neurotransmisor sobre el que ejercen algún tipo de modificación. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? Como ven aquí en este esquema, en primer lugar, dentro del sistema nervioso tenemos dos divisiones principales que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que es todo lo que está protegido por el cráneo, y la médula espinal, ya protegida por la columna vertebral. Dentro del encéfalo encontramos el cerebro, que en el caso del ser humano es el órgano que tiene un mayor desarrollo y es el encargado de todos los procesos voluntarios, es donde responsable del razonamiento, la memoria, las emociones, todos los procesos más complejos. Después tenemos el tronco encefálico, que está formado por varias estructuras, dentro de las cuales destaca el bulbo raquídeo, que tiene funciones relacionadas con procesos vitales como la regulación de la respiración o de la frecuencia cardíaca. Y el cerebelo, que está aquí en la parte de atrás, que está relacionado con la coordinación del movimiento y el equilibrio. ¿Ya? Entonces, sistema nervioso compuesto por el encéfalo, que incluye esas estructuras que veíamos recién, y también la médula espinal. La médula espinal lleva a cabo algunas respuestas reflejas, que son respuestas involuntarias, automáticas, elabora ese tipo de respuestas y también tiene como función conducir la información desde el resto del organismo hacia el encéfalo y desde el encéfalo hacia el resto del cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, fundamental también. Ven que se divide en distintos segmentos según la región. Bueno, después tenemos el sistema nervioso periférico y dentro del sistema nervioso periférico distinguimos entre el somático y el autónomo, que se llama también vegetativo. El sistema nervioso, en general el sistema nervioso periférico está formado por los nervios que comunican el sistema nervioso central con todo el resto del organismo. Llegan a todo nuestro cuerpo. Y dentro de él, como les decía, está el sistema nervioso periférico, o sea, somático. El sistema nervioso somático está relacionado con las respuestas voluntarias. Es el que lleva la información asociada a la recepción de estímulos y a la elaboración de respuestas como, por ejemplo, movimientos conscientes o voluntarios. Mientras que el sistema nervioso autónomo o vegetativo inerva los distintos órganos internos de nuestro organismo y tiene dos divisiones, que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Estas dos se diferencian en el tipo de efecto que generan en los órganos. En general, las dos divisiones del sistema nervioso autónomo inervan los mismos órganos, aquí tienen los principales, pero producen distinto efecto. El sistema nervioso simpático es el que actúa en momentos de estrés, de acción, y por ejemplo, por lo tanto,
es el encargado de producir la dilatación de la pupila o la aceleración del latido cardíaco, mientras que el sistema nervioso parasimpático está más asociado con el reposo, la digestión. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de esos dos órganos que mencionábamos, produce la contracción de la pupila y la disminución de los latidos cardíacos. ¿Ya? El sistema nervioso somático, movimientos, acciones conscientes, voluntarias, inerva los músculos principalmente, los músculos esqueléticos, mientras que el sistema nervioso autónomo, que tiene estas dos divisiones, inerva órganos, vísceras interiores y tiene efectos que son inconscientes. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña actividad también como antes para repasar un poquito lo que hemos visto. A ver si han entendido en qué se diferencian las funciones de las distintas estructuras del sistema nervioso. Tenemos el cerebro, que ven aquí, esta es estructura más desarrollada, que está compuesta por dos hemisferios, tiene circunvalaciones, el cerebelo, que está en la parte de atrás, el bulbo raquídeo, que es una parte del tronco encefálico, que conecta el encéfalo con la médula espinal, y la médula espinal. Entonces, de las funciones que tenemos aquí, que son control de la respiración, coordinación del movimiento, respuestas reflejas y razonamiento. ¿Cuál de estas funciones está asociada al cerebro? Razonamiento, excelente. El cerebro, como habíamos visto, se asocia a todos los procesos más complejos, a las funciones superiores, razonamiento, memoria, etc. Muy bien. Entonces tenemos el cerebro, que es responsable del razonamiento. Es la estructura que está funcionando, aunque las otras también, pero en el caso de ustedes que están pensando en la resolución de esta actividad. El cerebelo, ¿con cuál de estos procesos se relaciona? El cerebelo, que está aquí en la parte posterior de la cabeza, está relacionado con el control de la respiración, coordinación del movimiento o respuestas reflejas. Respuestas reflejas son las respuestas automáticas, involuntarias. El cerebelo el control de la respiración está a cargo del bulbo raquídeo. El cerebelo se relaciona fundamentalmente con la coordinación del movimiento y el equilibrio. Por ejemplo, si una persona tiene una lesión en el cerebelo, puede continuar moviéndose, porque el movimiento, las respuestas motoras se generan en la corteza cerebral, pero sus movimientos van a ser descoordinados, ¿ya? Y van a tener problemas de equilibrio. El cerebelo tiene relación con eso. Y el bulbo raquídeo, como les decía, es el encargado de regular el ritmo respiratorio. Procesos más vitales, fundamentales para la supervivencia. Y por último, entonces, la médula espinal, además de conducir la información, también está encargada de algunas respuestas reflejas. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bien. Bueno, el arco reflejo, como decíamos antes, es un circuito que es el encargado de permitir estas respuestas reflejas, que son respuestas automáticas, ¿ya? Respuestas involuntarias, en las que participan unas pocas estructuras que vamos a ver ahora. Cuando, como ven en la imagen, por ejemplo, tocamos una llama o nos pinchamos con una aguja, con una espina, por ejemplo, levantamos automáticamente el dedo, ¿verdad? Esta respuesta se elabora en la médula espinal y vamos a ver qué estructuras intervienen. También podría ser el ejemplo de cuando los médicos ven el reflejo rotuliano, por ejemplo, cuando lo típico que aparece en las películas, en los monitos que pegan con un martillo debajo de la rodilla. Esa respuesta de levantar la pierna también es un reflejo. Bueno, en primer lugar aquí interviene un órgano sensitivo, un receptor, ¿ya? En este caso sería un receptor de la temperatura o del dolor que siente la llama y genera un impulso nervioso que va a ser transmitido a través de una vía que recibe el nombre de sensitiva o aferente.
porque lleva la información hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Es una sola neurona, el axón de una neurona que ven acá, que lleva la información a lo largo del brazo hasta llegar a la médula espinal. En la médula espinal en este caso es el centro elaborador, donde se genera la respuesta. Y esa respuesta se transmite a través de otra vía que recibe el nombre de motora o eferente, que lleva la información hacia el órgano efector, que en este caso es un músculo que se va a contraer al recibir el impulso, permitiendo que levantemos el dedo para que dejemos de quemarnos, ¿ya? Entonces tenemos el receptor que percibe la sensación, genera el impulso, se transmite a través de la vía sensitiva o aferente, llega al centro elaborador, que en el caso de las respuestas reflejas es la médula espinal, y allí puede haber o no una neurona. La neurona el impulso se puede transmitir solo entre 2 neuronas o entre 3, como en este caso. Se transmite a una vía eferente o motora, que lleva la información hasta el órgano efector, que puede ser un músculo o una glándula, en este caso es un músculo que se contrae y permite el levantamiento del brazo. Bueno, y con esto ya hemos visto los contenidos de la clase. Ya, ahora vamos a hacer una serie de actividades. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? A lo mejor hemos ido un poco rápido. Recuerden que comenzamos viendo las funciones del sistema nervioso, cuáles son las células que componen el sistema nervioso, donde teníamos las neuronas, que vimos la estructura también, las distintas partes, respondieron muy bien la pregunta, y las células gliales, que tienen otras funciones de apoyo a las neuronas. Vimos de manera breve en qué consiste el impulso nervioso, el concepto de sinapsis y cómo está organizado el sistema nervioso central, periférico y las distintas divisiones o estructuras dentro de cada uno también. Por último, cómo se compone el arco reflejo. Bueno, si se les ocurre cualquier consulta, me avisan. Mientras tanto, vamos a empezar a resolver los ejercicios que tenemos aquí. Este primero dice: las neuronas son células tan especializadas que han perdido la capacidad de A, alimentarse, B, protegerse, C, reproducirse y D, producir energía. ¿Cuál es el proceso que no pueden llevar a cabo las neuronas? Joana ha respondido muy rápido, Jorge también. Alternativa C, reproducirse. Excelente. Las neuronas no tienen la capacidad de reproducirse, de dar lugar a otra célula, por lo tanto, cuando se mueren, lo cual ocurre de manera natural a partir de cierta edad y también se acelera por distintos procesos, se mueren y disminuye el número de neuronas que tenemos en nuestro organismo. Si se alimentan, también se protegen, obviamente con la ayuda en ambos casos de las células gliales que veíamos, y producen energía gracias a la presencia de mitocondrias, que son los organelos que en todas las células generan la energía gracias al proceso de respiración celular, y en este caso es muy necesario para poder permitir la generación y transmisión del impulso nervioso. Perfecto. Alternativa C. Segunda pregunta, relacionada con la estructura de la neurona. Sí. Con respecto a las prolongaciones de la neurona, es correcto que, alternativa A, los axones son vía de entrada y las dendritas de salida. ¿Ya? Se refiere a la entrada y salida del impulso nervioso. B, los axones son siempre muchos. En una misma neurona son muchos. C, solo existe una dendrita por neurona. Y D, las dendritas son vías de entrada y los axones de salida. ¿Cuál sería en este caso la alternativa correcta? Las dendritas son vías de entrada y los axones de salida. Perfecto. ¿Están de acuerdo los dos? Y de hecho es la alternativa correcta. El impulso nervioso llega a través de las dendritas, que son muchas generalmente en una neurona, y se transmite y sale a través del axón, que generalmente es uno solo en cada neurona. Perfecto. Alternativa correcta, D. Pregunta número 3. Fibras
mielínicas. Las fibras mielínicas son aquellas que, alternativa A, están desnudas, B, están cubiertas por células de Schwann, C, transmiten los impulsos más lentamente y D, presentan sus dendritas cubiertas por mielina. En este caso, la alternativa correcta será... ¿Les parece, ya que tenemos tiempo, que volvamos a la diapositiva donde vimos esto? Que lo veamos un poquito más. Que es un tema importante y que suele aparecer mucho en las pruebas. Fíjense, estábamos hablando del impulso nervioso y tenemos aquí representado un axón que está cubierto por vaina de mielina. La vaina de mielina está formada por unas células, que en el caso del sistema nervioso periférico son las células de Schwann, que envuelven con su citoplasma el axón. Y eso permite que el impulso nervioso se transmita a mayor velocidad, porque lo hace de manera saltatoria. El impulso nervioso se transmite solo en lo que se llaman nodos o nódulos de Ranvier, que son las interrupciones de la vaina de mielina, que quedan entre una célula de Schwann y otra. Ya entonces, cuando el axón está cubierto por vaina de mielina, el impulso nervioso se transmite de manera más rápida. Por eso es fundamental para la transmisión de la información en nuestro cuerpo. Entonces, volvemos a la pregunta que estábamos viendo. A ver, no me vaya a pasar. Ahí. Entonces, las fibras mielínicas, que son las que presentan vaina de mielina, son aquellas que A, están desnudas, B, están cubiertas por células de Schwann, C, transmiten los impulsos más lentamente y D, presentan sus dendritas, fíjense, cubiertas por mielina. Efectivamente, muy bien. Las fibras mielínicas son las que están cubiertas por células de Schwann. Son unas células gliales que tienen esta función. En el caso del sistema nervioso periférico, forman la vaina de mielina alrededor del axón. ¿Por qué son incorrectas las otras alternativas? Las fibras que están desnudas son las que se conocen como amielínicas, que no presentan vaina de mielina. Desnudas porque no tienen este recubrimiento. La C, las fibras mielínicas no transmiten los impulsos más lentamente, sino más rápidamente. Y por último, ¿por qué la D no era correcta? Porque las que están cubiertas por vainas por mielina no son las dendritas, sino el axón. ¿Ya? Entonces, muy bien, ahora sí, la alternativa correcta es la B. Pregunta 4. Sobre el concepto de sinapsis. ¿En qué consiste? La sinapsis es el proceso por el cual, alternativa A, se genera el impulso nervioso, B, se alimentan las neuronas, C, se interpreta un estímulo, o D, el impulso nervioso pasa de una neurona a otra. ¿En qué consiste una sinapsis? ¿Cuál creen que sería aquí la alternativa correcta? Sí, también elige la alternativa D y efectivamente los dos la han respondido bien. La sinapsis es el proceso de comunicación entre neuronas que permite la transmisión del impulso de una neurona a otra. Perfecto. Bueno, y llegamos ya a la última pregunta sobre la organización del sistema nervioso. Dice, de los siguientes procesos, ¿cuáles están controlados por el sistema nervioso autónomo? Recuerden que el sistema nervioso autónomo se llama también vegetativo. Es el que vimos al final, que tiene esas dos divisiones, el simpático y el parasimpático. Entonces, las alternativas son A, las emociones y el movimiento. B, el latido cardíaco y la digestión. C, montar en bicicleta y nadar. Y D, leer y escribir. ¿Cuáles de estos procesos son controlados por el sistema nervioso autónomo o vegetativo? Recuerden que el sistema nervioso autónomo controla procesos involuntarios, inconscientes. Claro, las emociones son involuntarias, pero no dependen del sistema nervioso autónomo,
sino de el cerebro, que es parte del sistema nervioso central, parte fundamental. El sistema nervioso autónomo es una de las partes, de los elementos del sistema nervioso periférico. Recuerden que es el encargado, el que lleva información hacia los órganos internos y controla procesos involuntarios. Son ajenos a son inconscientes. Teníamos, recuerden, distintos órganos que serían controlados, que son controlados por el sistema nervioso autónomo, pero el efecto es diferente dependiendo de que actúe el simpático o el parasimpático. Y ahora Joana lo ha cambiado por la B, el latido cardíaco y la digestión. Efectivamente, la B es la alternativa correcta. El sistema nervioso cardíaco, sí, la B, del sistema nervioso autónomo, regula procesos, como les decía, involuntarios, inconscientes, como el latido cardíaco, que puede ocurrir a mayor o menor velocidad, dependiendo, por ejemplo, de las emociones de las sensaciones que estemos percibiendo en ese momento, de que estemos en un momento de estrés o estemos relajados, incluso durmiendo. Y la digestión también. El parasimpático favorece la digestión en momentos de reposo, mientras que se inhibe en momentos de estrés por la acción del simpático. Las emociones y el movimiento dependen, como les decía, del cerebro. Montar en bicicleta y nadar también son procesos conscientes que dependen de la corteza cerebral, aunque también interviene el cerebelo, también parte del sistema nervioso central, que hace que los movimientos sean coordinados. Y leer y escribir también son procesos controlados por el cerebro. Bueno, con esto llegamos ya al final de la clase. Ahora, a continuación, como ven, vamos a ver otro sistema también muy relacionado con la homeostasis. Es otro sistema integrador de nuestro organismo, que es el sistema endocrino. No hay una lucha entre los dos, como muestra esta imagen, pero sí se la puse para que empezamos a tener clara la idea de que el sistema nervioso que acabamos de ver funciona a través de las neuronas, que son su unidad básica, y el sistema endocrino a través de las hormonas. Y ahora vamos a ver en qué se diferencia, a continuación vamos a verlo, en qué se diferencia la acción de cada uno y qué tipo de procesos regulan. Bueno, llegamos entonces al final, pero nos vemos ahora en unos minutos, continuando con el sistema endocrino.